Hola, hola youtuberos, buenas tardes. Ante todo quiero agradecer a Dios, mantenerme con buena salud hasta el día de hoy. El motivo por el cual realizo este video es por agradecer a todos mis amigos que hicieron sus comentarios. Quiero contarles que el día sábado 5, tuve unos fuertes cólicos, amanecí con cólicos hasta el día domingo, día siguiente domingo. Me fui a emergencia en Menara, en los cuales me hicieron unos análisis, tomografía y todo eso, y en los cuales determinaron que tenía pancreatitis aguda. Por eso era el motivo de que me encontré en el hospital. Estuve una semana en el hospital. Y yo al subir esa foto recibí muchos comentarios alentadores hacia mi persona. Por eso quiero hacer un agradecimiento a todos mis amigos, seguidores. En primer lugar quiero agradecer a mi sobrina Sonia Guaraca y su esposo Omar Alfaro, de los cuales estoy bien agradecidos hacia ellos por las gestiones y pesos en cuanto al hospital. Sabes, Sonia, te quiero mucho, igual Omar, son bastante para mí. Quiero saludar a mis amigos que se han preocupado sobre mi persona, por este humilde servidor. Quiero saludar a la señora Matilde Mena. Señora Matilde, gracias por sus comentarios. Espero ya muy pronto verte, pues, Matilde, ¿eh? Y también quiero saludar a la señora Feli Paquillauri, una huancabelicana que también, con sus palabras de aliento hacia mí. Gracias, señora Feli. Espero ya muy pronto verlo, pues. Esta vez quiero agradecer a Flor Cueva. La verdad, Flor, gracias por tus comentarios. La verdad, nunca tuve la oportunidad, o no se dio la oportunidad de hacerte una entrevista. Espero hacerte muy pronto, pues, una entrevista, Flor, ¿eh? Gracias por tu comentario, pues, Flor Cueva. Una linda yacuchana. Marlene Ramos, Víctor Fajardo. Marlene, gracias por tu comentario, pues. Espero ya muy pronto verte, pues. También quiero agradecer a una linda chica, Medil Esquivel. ¿Qué tal, Medil? Gracias por tus comentarios. Tiempo que no te veo. Espero ya muy pronto verte, pues, hacerte otra entrevista, Medil. Gracias por tus comentarios. También quiero agradecer a Mayumi Taipe, otra chica que se está sobresaliendo en este mundo de la música con pasos agigantados. Mayumi, gracias por tu comentario, pues. Tiempo que no te veo. Espero verte algún día, pues, hacerte otra entrevista, Mayumi. Gracias, Mayumi. Seguimos con los agradecimientos. Otra amiga de años, Gisela Herboso. Ya sé que ya no estás en la música, ya estás en otra profesión, que es. Gracias por tu comentario, Gisela. Espero verte muy pronto también, Gisela. También quiero agradecer por sus palabras a Muñequita Gaby, ex integrante de la Muñequita Sally. Gaby, gracias por tus palabras. Llegaste a La Marca, creo que en 3 oportunidades, en las cuales una de ellas te hice la entrevista en La Marca mismo. Una vez más, gracias, Gaby. Espero verte muy pronto también, pues. Sigo con los agradecimientos. En esta vez quiero agradecerle a Eli Salvatierra. Eli Salvatierra, gracias por tus palabras, Eli. Desde ya te digo, te agradezco bastante por tus palabras de aliento hacia mí. La verdad, canta muy lindo. Eli, espero verte muy pronto, hacerte otra entrevista, pues, Eli, ya estaremos por ahí. Elba Rojas, una amiga que tiempo no lo veo, que también hizo sus comentarios a mí. Gracias, Elba, la poderosa del amor. Espero ya muy pronto verte, pues, visitarte, hacerte una entrevista, Elba. Gracias por tus comentarios. En esta vez quiero agradecer a una amiga, Fraxi del Amor, una linda chica también que se está abriendo en esto de la música ya hace mucho tiempo. Gracias, Fraxi, por tus palabras. Espero también verte, Fraxi. Ya te hice una entrevista ya hace como 6 años. Espero verte muy pronto acá en Lima. Hacer toda esta entrevista. Fraxi, gracias. En esta ocasión quiero agradecer a tu chica dorada, Cecilia Oro. Gracias, Cecilia, también por tus lindos comentarios en mi persona.
Espero ya muy pronto pues hacerte nuevas entrevistas, Cecilia. También quiero agradecer a la farolita del arpa. Gracias, Jennifer, por tus palabras. Yo sé que estás en Huancayo. No se cristalizó esa entrevista que teníamos por muchos motivos. Espero que se cristalice ya esa entrevista. Jennifer, con estés en Lima, pues. Gracias. Seguimos con los agradecimientos. En esta vez quiero agradecer a un amigo que mucho tiempo lo conozco, Walter Baldión. Tiene un canal, tiene un multi canal, es de viajes. Espero que visite tu canal, Walter. Gracias por tus palabras. Y ya pues es hora que nos encontremos, pues, Walter, para hablar de aquellos tiempos, Walter. Gracias por tus palabras. Otro amigo, Porfirio Doc, un amigo también que tiene un canal en YouTube que hay mucho contenido en ese canal. Visítenlos como Porfirio Doc. Gracias pues, Porfirio, por tus palabras. Otro amigo también paisano, huancabelicano, un youtubero también en YouTube que tiene dos canales. Uno es el canal Héctor Alvites. El otro canal que tiene es AIG Producciones, de Full Carnavales. Visiten ese canal de mi amigo Héctor Alvites. Gracias por tu palabra, Héctor. Otra huancabelicana paisana mía, se podría decir, Dulce Ana Luz. Tu chica Suspiro del Andes. Una chica pues que está empezando en este mundo de la música, que le está yendo bien. Bueno, Dulce, gracias por tus comentarios hacia mí. Espero ya muy pronto verte, hacerte una entrevista, pues, Dulce. Nancy Vilca, otra paisana huancabelicana, la cordomina de oro. Gracias, Nancy, por tus palabras alentadoras hacia mí. Espero también ya, te hicimos una entrevista virtual, pero espero hacerte pues ya en un escenario, una entrevista presencial, pues, Nancy, ¿eh? Gracias por tus palabras. Espero verte muy pronto también, Nancy. También quiero agradecer a Dulce María, tu cielito corazón. Gracias por tus comentarios, Dulce. Espero pues verte muy pronto, hacerte otra entrevista, pues, Dulce, ¿eh? Gracias una vez más, Dulce. Que sigan los éxitos. También quiero agradecer pues, a Gladys Fernández por tus palabras, Gladys Fernández. Sé que esta semana estás de cumpleaños, es el día 18 de este mes. Te prometí ir ese día. Espero pues ir ese día, pues, Gladys, como te prometí. Gracias por tus comentarios, Gladys. También quiero agradecer a Juliana Yauris, una linda amiga también que ha hecho sus comentarios a mí. Gracias por tu comentario, Juliana. Espero verte muy pronto. Me ofreciste venir a Lima para hacerte una entrevista presencial, pues. ¿Sí? Gracias, Juliana. Otra amiga que está en los Estados Unidos, María Marichal. Marichal, gracias por tus comentarios, por tus lindos comentarios hacia mí. También quiero agradecer pues al cuerpo médico que me atendieron muy bien y a la enfermera Orfelía Díaz Vázquez. En cada momento con todos sus pacientes nos atendía. Gracias, Orfelía. Bueno, así he tratado de agradecerle a mis amigos, no en su totalidad porque son muchos. Me faltaría tiempo para agradecer. Ya me estaban llamando por WhatsApp, por el Facebook, hablando por teléfono. Les tengo bien agradecidos. Gracias de todo corazón a todos ustedes. Sé que tengo amigos bastante que se han acordado en momentos que he estado pasando. Espero ya muy pronto verlos a todos ustedes. Gracias. Y seguiremos en esto de las entrevistas. Empezamos esta semana ya, que tenemos trabajo pendientes.